Imaginen a un joven pastor enfrentando a un gigante con solo una honda y una piedra. ¿Qué impulsa a alguien a desafiar lo imposible? Hoy, en Narrativa Sagrada, desentrañaremos el viaje épico de David, un hombre que pasó de ser un humilde pastor a convertirse en rey. Pero, ¿cómo un héroe caído puede encontrar la redención? ¿Qué lecciones se esconden en su historia de valentía, traición y perdón? Manténganse atentos, porque en cada giro de esta historia descubriremos secretos que han resonado a lo largo de los siglos. ¿Están listos para explorar los momentos más intensos y reveladores de la vida de David? Vamos a sumergirnos en este relato extraordinario. El primer evento significativo en la vida de David es su unción como futuro rey de Israel por el profeta Samuel. Dios había rechazado a Saúl como rey debido a su desobediencia y envió a Samuel a la casa de Jesé en Belén para ungir a uno de sus hijos como sucesor. Samuel, siguiendo las instrucciones de Dios, inspeccionó a los hijos mayores de Jesé, pero ninguno de ellos fue elegido por Dios. Finalmente, Samuel pidió ver al hijo menor, David, quien estaba cuidando las ovejas. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, Dios vio en David un corazón conforme al suyo. Cuando David fue presentado a Samuel, Dios le dijo a Samuel que él era el elegido. Samuel entonces derramó aceite sobre la cabeza de David, un acto simbólico que significaba la consagración y el favor de Dios. Esta unción no solo marcó el comienzo del camino de David hacia el trono, sino que también señaló una transferencia del Espíritu de Dios a David, preparándolo para las responsabilidades y desafíos futuros. Es notable que, aunque David fue ungido en privado, este evento tuvo implicaciones públicas y espirituales profundas. La unción de David es un recordatorio de que Dios no mira las apariencias externas, sino el corazón. A través de este acto, se establece un tema recurrente en la vida de David, la elección divina y la preparación para el liderazgo en circunstancias aparentemente improbables. Esta narrativa subraya la soberanía de Dios en la elección de sus líderes y el papel del profeta como intermediario de la voluntad divina. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Otro evento icónico en la vida de David es su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo. Este episodio no solo demuestra el valor y la fe de David, sino que también resalta su confianza en Dios en situaciones aparentemente imposibles. Los filisteos y los israelitas estaban en guerra, y Goliat, un guerrero formidable, desafiaba diariamente a los israelitas a presentar un campeón para luchar contra él. Ninguno de los soldados israelitas, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a aceptar el desafío. David, que había venido al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat y se indignó por las blasfemias del gigante contra el Dios de Israel. David se ofreció para enfrentarse a Goliat, rechazando la armadura del rey Saúl y confiando en su experiencia como pastor y en la protección divina. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David confrontó a Goliat con audacia y fe. En la batalla, David lanzó una piedra que impactó en la frente de Goliat, derribándolo y dándole la victoria a Israel. Este evento no solo consolidó la reputación de David como un héroe valiente, sino que también demostró que la verdadera fuerza y victoria provienen de la fe en Dios. La derrota de Goliat simboliza la superación de obstáculos insuperables mediante la confianza en el poder divino y la valentía personal. La amistad entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl, es una de las relaciones más profundas y conmovedoras de la Biblia. A pesar de las circunstancias adversas y potencialmente conflictivas, su amistad se caracteriza por la lealtad, el amor y el respeto mutuo. Jonatán, reconociendo la unción divina sobre David, formó un pacto con él, entregándole su manto, su armadura, su espada, su arco y su cinturón.
Este acto simbolizaba su disposición a ceder su derecho al trono en favor de David y su compromiso de protegerlo. A medida que la paranoia y la envidia de Saúl hacia David crecían, Jonatán se encontraba en una posición difícil, dividido entre la lealtad a su padre y su amor por David. Sin embargo, Jonatán siempre eligió apoyar a David, ayudándolo a escapar de los intentos de asesinato de Saúl y alertándolo sobre los peligros inminentes. Esta amistad trascendió las lealtades familiares y políticas, demostrando un compromiso inquebrantable basado en la fe y el respeto mutuo. La relación entre David y Jonatán es un ejemplo poderoso de amistad verdadera y lealtad en medio de la adversidad. Su pacto y compromiso mutuo reflejan un nivel de devoción y sacrificio que va más allá de las conveniencias y los intereses personales. La historia de su amistad nos enseña sobre la importancia de la fidelidad, el apoyo incondicional y la integridad en las relaciones humanas. Con el tiempo, la envidia y la paranoia de Saúl hacia David se intensificaron, convirtiéndose en una amenaza constante para la vida de David. Saúl vio a David no solo como un rival potencial para el trono, sino también como una persona que había ganado el favor de Dios y del pueblo. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David, lanzándole lanzas y enviando asesinos a su casa. Esta situación forzó a David a huir y vivir como un fugitivo. Durante su fuga, David se refugió en varios lugares, incluyendo la ciudad de Nob, donde recibió provisiones y la espada de Goliat del sacerdote Ahimelech. También se escondió en la cueva de Adulam, donde se le unieron hombres descontentos y endeudados, formando un grupo de seguidores leales. A pesar de ser perseguido, David mostró liderazgo y capacidad para unir a las personas en torno a una causa común. Su tiempo como fugitivo también fue una prueba de su carácter y fe. La fuga de Saúl no solo puso a prueba la resistencia física y mental de David, sino también su confianza en la promesa de Dios. A pesar de las circunstancias adversas, David se negó a tomar represalias violentas contra Saúl, demostrando una profunda reverencia por la autoridad ungida por Dios. Esta parte de la historia de David subraya la importancia de la paciencia, la fe y la integridad en medio de la persecución y el sufrimiento. Durante su tiempo como fugitivo, David pasó gran parte de su vida en el desierto, un periodo que moldeó su carácter y habilidades de liderazgo. En el desierto, David no solo se escondía de Saúl, sino que también se enfrentaba a los desafíos de la supervivencia en un entorno hostil. A pesar de las dificultades, David logró formar alianzas con diferentes tribus y líderes locales, ganándose su respeto y lealtad. Este tiempo en el desierto también le permitió desarrollar una relación más profunda con Dios, confiando en su guía y protección. Uno de los episodios más significativos durante este periodo fue el encuentro de David con Nabal y Abigail. Nabal, un hombre rico pero necio, insultó a David y rechazó ayudarlo, lo que provocó la ira de David. Sin embargo, Abigail, la esposa de Nabal, intervino con sabiduría y humildad, previniendo un derramamiento de sangre y ganándose el respeto de David. Este incidente mostró la capacidad de David para escuchar la razón y actuar con misericordia, a pesar de su enojo inicial. El tiempo de David en el desierto fue una etapa crucial en su desarrollo como líder. Aprendió a manejar la adversidad, a tomar decisiones difíciles y a mantener la moral de sus seguidores en circunstancias extremas. Este periodo también reforzó su dependencia de Dios y su capacidad para liderar con justicia y compasión. La experiencia de David en el desierto es un recordatorio de que los tiempos de prueba y dificultad pueden ser oportunidades para el crecimiento y la formación de un carácter fuerte y resiliente. En medio de su vida como fugitivo, David tuvo múltiples oportunidades para eliminar a su perseguidor, el rey Saúl. Dos de estos encuentros son particularmente significativos, pues revelan el carácter de David y su respeto por la autoridad ungida por Dios. La primera ocasión ocurrió en la cueva de En-Gadi, donde Saúl entró sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en el interior. Los seguidores de David vieron esto como una oportunidad dada por Dios para acabar con Saúl, pero David, en lugar de matarlo, solo cortó un pedazo del manto de Saúl. Más tarde, mostró este trozo a Saúl como prueba de su misericordia y respeto.
El segundo encuentro sucedió en el campamento de Saúl, donde David y Abisai, uno de sus hombres, se infiltraron mientras Saúl y sus soldados dormían. Abisai ofreció matar a Saúl en ese momento, pero David lo detuvo, afirmando que no levantaría su mano contra el ungido del Señor. En cambio, tomaron la lanza y la jarra de agua de Saúl como prueba de su presencia y nuevamente demostraron su misericordia al confrontar a Saúl desde una distancia segura. Estos actos de misericordia no solo preservaron la vida de Saúl, sino que también demostraron la integridad y carácter de David. Rechazando la venganza y el asesinato, David mostró un respeto profundo por la autoridad divina y el tiempo de Dios. Estas acciones subrayan un principio clave en la vida de David, la confianza en la justicia y el tiempo de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ofrecer soluciones rápidas y fáciles. Tras la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos, David fue proclamado rey de Judá en Hebrón. Este fue un periodo de consolidación y transición, donde David comenzó a establecer su liderazgo sobre una parte de Israel. Aunque solo gobernaba sobre la tribu de Judá, su reinado en Hebrón duró 7 años y medio y fue crucial para su posterior ascenso al trono de todo Israel. Durante su reinado en Hebrón, David demostró ser un líder hábil y justo. Tomó medidas para consolidar su poder y establecer alianzas, casándose con mujeres de diferentes tribus y familias influyentes. Además, continuó demostrando su lealtad a la casa de Saúl, lamentando la muerte de Saúl y Jonatán y castigando a aquellos que intentaron ganar su favor mediante actos de traición y asesinato. El reinado de David en Hebrón también fue un tiempo de preparación para la unificación de Israel. Su liderazgo efectivo y su capacidad para ganar el respeto y la lealtad de su tribu sentaron las bases para su eventual aceptación como rey de todo Israel. Este periodo destaca la importancia de la paciencia y la preparación en el camino hacia el liderazgo y el éxito. Finalmente, después de años de conflicto y división, David fue reconocido como rey de todo Israel. Las tribus del norte, que inicialmente habían seguido a Is-Boset, el hijo de Saúl, finalmente aceptaron a David como su rey, reconociendo su liderazgo y la elección divina. Esta unificación marcó el comienzo de una nueva era para Israel, con David estableciendo su capital en Jerusalén, una ciudad neutral que simbolizaba la unidad de las tribus. La unificación de Israel bajo el liderazgo de David fue un logro significativo que requirió diplomacia, estrategia y una visión clara. David tomó medidas para consolidar su poder y fortalecer la cohesión nacional, incluyendo la integración de diferentes grupos y facciones en su ejército y administración. Su capacidad para liderar y unir a un pueblo dividido reflejó su sabiduría y habilidades como estadista. Este periodo también fue marcado por victorias militares y expansiones territoriales que aseguraron la seguridad y prosperidad de Israel. La unificación de Israel bajo el reinado de David no solo fortaleció la nación internamente, sino que también la posicionó como una potencia regional. Este logro subraya la importancia de la visión, la diplomacia y el liderazgo inclusivo en la construcción de una nación fuerte y unida. Uno de los actos más significativos de David como rey fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. La Arca, que simbolizaba la presencia y el pacto de Dios con Israel, había estado en Kiriat Jearim durante muchos años. David decidió trasladarla a Jerusalén para centralizar el culto a Dios y establecer la ciudad como el centro espiritual y político de Israel. El traslado del arca fue un evento festivo y significativo. David organizó una gran procesión, con música, danzas y sacrificios. Sin embargo, durante el trayecto, ocurrió un incidente trágico. Usa, uno de los hombres que llevaban el arca, murió al tocarla para evitar que cayera. Este evento recordó a todos la santidad y poder de Dios y la necesidad de seguir sus instrucciones cuidadosamente. A pesar de este contratiempo, David finalmente logró llevar el arca a Jerusalén, colocándola en una tienda especialmente preparada. Este acto no solo consolidó Jerusalén como la capital religiosa de Israel, sino que también reflejó el deseo de David de honrar a Dios y centralizar su adoración. La llegada del arca a Jerusalén simboliza la unión de lo sagrado y lo secular, y la importancia de la presencia divina en la vida y el gobierno de la nación.
A pesar de sus muchos logros y su sincera devoción a Dios, David no era infalible. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue su pecado con Betsabé, la esposa de Urías. Mientras sus tropas estaban en campaña, David, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose y la deseó. Mandó traerla al palacio y se acostó con ella, resultando en un embarazo. Para ocultar su pecado, David intentó engañar a Urías, llamándolo del frente y sugiriendo que fuera a su casa para descansar, esperando que se acostara con Betsabé y pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, mostrando una lealtad y ética superiores, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Frustrado, David ordenó a Joab, el comandante del ejército, que colocara a Urías en la línea del frente, donde seguramente moriría. Urías fue efectivamente asesinado, y David se casó con Betsabé. Este pecado tuvo graves consecuencias. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David, utilizando una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. Cuando David se indignó por la injusticia de la historia, Natán reveló que él era el hombre rico. Confrontado con su pecado, David se arrepintió profundamente, pero Dios decretó que la espada nunca se apartaría de su casa, y el hijo de Betsabé murió. Este episodio subraya la humanidad y la falibilidad de David, recordándonos que incluso los más grandes líderes pueden caer en el pecado. Sin embargo, también destaca la importancia del arrepentimiento y la misericordia divina. David reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios, lo que se refleja en varios de sus salmos de arrepentimiento. El confrontamiento de David con el profeta Natán es un momento crucial en su vida. Natán, obedeciendo el mandato de Dios, confrontó a David utilizando una parábola que resonó profundamente con el rey. A través de la historia del hombre rico y el hombre pobre, Natán expuso la injusticia y el abuso de poder de David. La reacción inicial de David fue de indignación y condena hacia el hombre rico, sin darse cuenta de que estaba condenando sus propias acciones. Cuando Natán reveló que David era el hombre en la parábola, David fue inmediatamente consciente de la magnitud de su pecado. Reconoció su falta y expresó un profundo arrepentimiento. Este momento de confrontación y confesión es poderoso, mostrando la valentía de Natán al hablar la verdad al poder y la humildad de David al admitir su culpa. El papel de Natán en este episodio subraya la importancia de los profetas como mensajeros de la justicia divina y la corrección. También destaca el valor del arrepentimiento genuino y la disposición a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La respuesta de David a la reprensión de Natán muestra su carácter y su devoción a Dios, a pesar de sus fallas. El arrepentimiento de David por su pecado con Betsabé se refleja profundamente en varios de sus salmos, especialmente el Salmo 51. En este salmo, David expresa su remordimiento y busca la misericordia de Dios, pidiendo ser limpiado de su pecado y restaurado en su relación con Dios. Este salmo es una expresión poderosa de arrepentimiento y una súplica por la gracia divina. El Salmo 51 comienza con una súplica por la misericordia de Dios, basada en su amor inquebrantable y su gran compasión. David reconoce su pecado y su necesidad. Y así, amigos de Narrativa Sagrada, hemos llegado al punto culminante de esta fascinante historia de David. Hemos recorrido un trayecto lleno de emociones, desafíos y aprendizajes. Desde su humilde comienzo como pastor, su audaz enfrentamiento con Goliat, hasta su reinado lleno de gloria y tribulaciones, David no solo es un personaje histórico, sino un reflejo de la condición humana y la infinita misericordia de Dios. Pero, ¿qué nos enseña realmente la historia de David? ¿Es solo un relato antiguo o tiene relevancia en nuestras vidas hoy? Pensemos un momento en su caída con Betsabé, un acto que casi destruye su reinado y su relación con Dios. Sin embargo, a través del arrepentimiento genuino y la búsqueda de perdón, David encuentra la redención. Esta es una poderosa lección de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y cambiar. Ahora, les pregunto, ¿cómo aplicamos esta lección en nuestras propias vidas?
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sentimos que hemos fallado irremediablemente? Estamos dispuestos a buscar la redención y el perdón, no solo de Dios, sino también de aquellos a quienes hemos lastimado. Y pensemos también en la figura de David como líder. A pesar de sus defectos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué cualidades vemos en el que podríamos incorporar en nuestro liderazgo, ya sea en nuestras familias, trabajos o comunidades? Imaginemos por un momento el impacto que tendría en nuestras vidas y en nuestro entorno si adoptáramos la humildad y el arrepentimiento de David. ¿Podríamos transformar nuestras relaciones y nuestras circunstancias? Reflexiona sobre esto. Y no olvidemos la importancia de la fe y la confianza en Dios que David demostró en cada etapa de su vida. ¿Qué desafíos estamos enfrentando hoy en los que podríamos demostrar una fe similar? ¿Podríamos, como David, encontrar en Dios la fuerza y el coraje para superar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino? Recuerden, la historia de David no es solo un relato del pasado, es una guía viva y vibrante para nuestras propias vidas. Meditemos sobre estas preguntas y permitamos que la sabiduría de David nos inspire a ser mejores cada día. Hasta la próxima, amigos de Narrativa Sagrada. Que la paz y la sabiduría de Dios estén siempre con ustedes.